Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la conferencia. Bienvenidos a esta conferencia virtual gratuita. Como sabemos, la pandemia producida por el COVID-19 ha golpeado mucho a nuestra ciudad y en especial al sector turismo. Actualmente, las actividades económicas del sector se han activado y con ello se han emitido disposiciones en materia laboral. En esta oportunidad, la presente conferencia brindará un acercamiento a la actualización de la normativa laboral. ¿Y qué mejor forma de hacerlo a cargo de un especialista? El día de hoy, el expositor de la presente conferencia es el abogado William Quispe Lobatón. Él es abogado por la Universidad Andina del Cusco, es especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es candidato a magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue asesor de la Arquidiócesis de Cusco. Fue inspector de la SUNAFIL de la Intendencia de Lima Metropolitana. Fue abogado del área laboral del Estudio Muñiz, sede Lima. Y actualmente es asesor legal de empresas a nivel local y nacional. Al término de la presente exposición, podrán realizar sus consultas o preguntas, previamente levantando la mano. Y bien, sin más que decir, damos paso al doctor William Quispe Lobatón con su tema. Buenas tardes con todos. Ante todo, quisiera saludarlos y agradecerles por su participación e interés en esta conferencia. Como es viernes, fin de semana, espero que sea una conferencia breve, ¿no? Y no por ello dejar de ser interesante, ¿no? De todos modos, como se ha precisado al inicio, al final de la conferencia van a tener la oportunidad para formular las consultas o dudas que ustedes tengan, ¿no? Em, He querido compartir con ustedes algunas ideas sobre la actualización normativa laboral a propósito de la reactivación turística en Cusco, ¿no? En ese sentido, lo que yo en primer lugar quisiera poner digamos, sobre la mesa, ¿no? A fin de poder tocar ese tema, es la relevancia que tiene la reactivación turística en nuestra ciudad, ¿no? Y en segundo lugar, las normativas, las disposiciones laborales que se tienen de cara, ¿no?, a esta reactivación turística y que deben de ser observadas por las empresas a nivel local, ¿no? Como primer punto, entonces, hablando de la reactivación turística, lo que quisiera comentarles es que desde octubre del año pasado se ha dado inicio a una implementación progresiva de la reanudación de actividades económicas en el país. Específicamente, en octubre se ha dado inicio a una cuarta fase de activación económica, la cual ha incluido a la actividad turística, ¿no?, y a otras, tales como el retail, el transporte y cultura, ¿no?, en el afán de activar económicamente nuevamente estas de cara a lo que fue el aislamiento obligatorio generado por el COVID-19, ¿no? Precisamente a raíz de esta eh, cuarta fase de activación económica en el sector turismo, de manera concreta, por ejemplo, pudimos ver que nuestras tiendas locales actualmente permiten un aforo del 60%, ¿no? Restaurantes y afines actualmente permiten un aforo del 50%, ¿no? Y es en ese devenir normativo, llamémoslo, que a partir del 1 de enero de este año está en vigencia la ley 31.103. Esta es una ley que declara de interés nacional la reactivación del sector turismo y establece medidas para un desarrollo sostenible, ¿no? El objeto de esta ley ha sido el de dictar disposiciones que coadyuven a la reactivación económica, preservando el desarrollo sostenible del sector turismo a consecuencia de la declaratoria del COVID-19, ¿no? Es en ese contexto que esta norma ha establecido una estrategia nacional para la reactivación turística propiamente dicha, ¿no? Y ya centrándonos al tema de la presente conferencia, quisiera comentarles que en la Estrategia Nacional de la Reactivación del Sector Turismo, que tiene un plan de 3 años hasta el 2023,
se ha establecido o se ha dado a conocer que el Consejo Mundial de Viajes y Turismos ha reconocido a nuestro país como embajador de sello internacional Safe Travels, a consecuencia de la declaratoria de COVID-19. Básicamente lo que apunta este sello internacional es garantizar lugares turísticos en cuanto a las visitas que puedan recibir por parte de turistas nacionales o internacionales, ¿no? Básicamente en los temas de seguridad, ¿no? Y es así que hasta diciembre del año pasado se ha otorgado a nuestro país el sello Safe Travels, específicamente en 7 destinos turísticos, pero de manera concreta en nuestro contexto local, ¿no? Hemos visto de que este sello Safe Travels se ha otorgado al Valle Sagrado, a la ciudad de Cusco y también, evidentemente, a Machu Picchu, Cusco, ¿no? Que son, digamos, los 3 pilares de nuestra actividad turística en la ciudad. Básicamente, este es el contexto previo que yo quisiera comentarles, dado que, como ustedes han advertido en relación a esta aclaración previa, eh, las fases de reactivación económica del turismo ya están al menos garantizadas en tema de reactivación, claro, con limitaciones en aforos, y también se está dando una estrategia nacional para impulsar la reactivación turística en nuestro país y específicamente en nuestra ciudad, ¿no? Así que existe al menos un propósito de reactivar la actividad turística en nuestra ciudad, y es por ello que los actores turísticos, empresas, trabajadores y operadores en general, deben de tener un conocimiento exacto de cuáles son las disposiciones laborales que actualmente están vigentes. Y precisamente este es el tema de esta charla, ¿no? Para lo cual yo me voy a enfocar en 3 puntos principales. En concreto, el estado de emergencia; en segundo lugar, el trabajo remoto; y en tercer lugar, la contratación y obligaciones laborales, ¿no? Bueno, como primer punto, toquemos el estado de emergencia sanitaria. A ver, déjenme ver un momento, por favor. Se ha desordenado aquí la diapositiva. Ok. Ok. El estado de emergencia sanitaria en nuestro país, un momento, por favor, ha sufrido distintas prórrogas, ¿no? Progresivas en el tiempo, y la última de ellas es una que ha sido publicada en fecha 14 de agosto del 2021. Específicamente hablamos del Decreto Supremo 025-2021-SA. Esta norma ha sido publicada, como dije, el 14 de agosto de 2021, rige a partir del 15 de agosto de 2021, no hace mucho, y esta específicamente ha establecido que el estado de emergencia sanitaria se ha prorrogado hasta el 1 de marzo del 2022. Este primer hecho tiene una repercusión laboral bastante importante. Y en efecto, yo lo que he resaltado acá son 8 puntos que derivan de esta prórroga de la emergencia sanitaria. El primer factor está vinculado a los trabajadores como factor de riesgo, ¿no? Como primer punto, quisiera compartirles o comentarles que durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, como vimos, hasta el 1 de marzo de 2022, los empleadores tienen la obligación de priorizar la implementación de trabajo remoto para el personal que integre grupos de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los trabajadores que están integrando el grupo de riesgo actualmente? Bueno, lo ha definido la resolución ministerial 972-2020 MINSA. Entre ellos hablamos de las personas que tienen edad mayor a 65 años, como comorbilidades como la hipertensión arterial, diabetes, obesidad con IMC mayor o igual a 40, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, cáncer y otros estados de inmunosupresión, ¿no? En estos casos, ¿no? Como vimos, el empleador está obligado a implementar trabajo remoto, ¿no? Em, Necesariamente esta es, llamémoslo, una obligación, ¿no? Sin embargo, en caso no sea posible, ¿no? Por la naturaleza de las funciones, lo que se obliga al empleador es otorgar a este grupo de trabajadores una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, ¿no? Seguidamente, lo que es importante señalar aquí es que
el empleador también, ¿no?, tiene la facultad de implementar unilateralmente trabajo remoto a personal no comprendido en los grupos de riesgo. Sin embargo, en este aspecto particular hablamos de una facultad, ¿no?, más no de una obligación, ¿no? La obligación está circunscrita para el grupo de riesgo, ¿no?, pero es una facultad que el empleador también pueda disponer el trabajo remoto para aquel personal que no está incluido en este grupo de riesgo, ¿no? Asimismo, también el empleador, hasta el 1 de marzo del 2022, pues tiene la obligación de disponer el trabajo remoto en sus trabajadores que sufran algún tipo de discapacidad, ¿no? Ahora, en tanto la discapacidad no pueda ser, o sea una limitante para ejercer incluso el trabajo remoto, también corresponderá que el empleador pague una licencia con goce de remuneraciones sujeta a compensación posterior, ¿no? El segundo aspecto que deviene de la prórroga de la emergencia sanitaria está relacionada a la modificación de la jornada y los turnos de trabajo. Lo que sucede en este aspecto es que hasta el 1 de marzo del 2022, el empleador va a estar facultado a modificar y establecer de manera escalonada los turnos y horarios de trabajo de su personal, ¿no? Llamemos o interpretemos horario de trabajo como aquella hora de ingreso y aquella hora de salida, ¿no? Sin que esto afecte, evidentemente, el descanso semanal obligatorio, ¿no? Y esto, pues, es una medida para reducir la concentración de personas en el lugar de trabajo, ¿no? Eh, y por este hecho, pues, el empleador está facultado incluso a establecer diversos turnos de trabajo, ¿no? No necesariamente los tradicionales que se conocían antes del estado de emergencia. Ahora es posible que el empleador válidamente pueda establecer los turnos de trabajo que considere pertinentes en relación a sus necesidades, pero viendo de manera focalizada evitar la concentración de personas en el centro de trabajo, ¿no? Además, una tercera circunstancia que deviene de esta prórroga del estado de emergencia está relacionada al plan de prevención del COVID-19. Y sobre ello quisiera comentarles pues que a la fecha y hasta el 1 de marzo de 2022, los empleadores tienen la obligación de aplicar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el lugar de trabajo. Para esto es importante que ustedes sepan que se han fijado lineamientos, estos han sido definidos por el MINSA, ¿no? Están contenidos en la resolución 972-2020 MINSA, y además también es necesario observar eh, la, eh, el protocolo sectorial correspondiente que está habilitado, digamos, para el sector turístico, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora, no basta, ¿no?, evidentemente, que una empresa tenga un plan, ¿no?, sino que además la obligación se extiende al registro del plan, ¿no? Es necesario registrar este plan para poder eh, ejecutar las funciones, ¿no?, o para poder desarrollar la actividad económica, en este caso la actividad turística. Eh, Incluso previo al inicio de labores presenciales, lo que debe cuidar el empleador de manera rigurosa es que todos sus trabajadores llenen una ficha de sintomatológica frente al COVID-19, ¿no? Y de este modo identifican el nivel de riesgo que estos pueden tener, ¿no? Asimismo, y de manera complementaria, me gustaría compartir con ustedes que el empleador también tiene la obligación de someter a sus trabajadores a pruebas de descarte frente al COVID, en caso estos ejecuten labores de alto riesgo o de riesgo muy alto, ¿no?, como lo ha denominado la norma. Evidentemente, cuando se identifica un caso COVID en la empresa, el empleador también va a tener la necesidad de reportar este caso COVID al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? Toda vez que de este modo se asume una garantía frente a la prevención y evitar nuevos contagios del COVID, ¿no? En resumen, el plan no solamente tiene el matiz de elaborarse, ¿no? También es necesario registrar el plan, también es necesario hacer un seguimiento a los trabajadores y también informar aquellos casos confirmados de COVID en el trabajo.
Un cuarto punto que viene de esta prórroga del estado de emergencia está vinculado a la suspensión perfecta. Eh, Entiendo que en el auditorio puede haber personas que ya estén bastante entendidas en este tema de la suspensión perfecta, pero de manera, digamos, preliminar, quisiera explicarles que esta es aquella modalidad por la cual continúa el vínculo laboral sin que existan servicios y sin que exista la remuneración, ¿no? Esta medida es posible de implementarse cuando exista una grave afectación económica al empleador o cuando la naturaleza de las actividades de la empresa no permiten que ésta se desempeñe de manera presencial, ¿no? Ahora, para efectuar una suspensión perfecta, como muchos conocerán, es necesario agotar unas vías previas, ¿no? Vías previas tales como la reducción de jornadas, reducción de remuneraciones, ¿no? Agotar los mecanismos necesarios antes de llegar a una suspensión perfecta. No es una medida automática, ¿no? Esta medida, la suspensión perfecta, puede implementarse hasta 30 días calendario después de terminada la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria actualmente acaba el 1 de marzo de 2022. En consecuencia, la suspensión perfecta podría válidamente implementarse hasta el 31 de marzo de 2022, conforme lo he detallado en esta filmina, ¿no? Además de ello, un punto que viene de la prórroga del estado de emergencia sanitaria está vinculada a las facilidades laborales, ¿no? Sucede que eh, en la práctica existen trabajadores que pueden tener bajo su cuidado exclusivo a familiares, ¿no? Que tengan algún grado de discapacidad, ¿no? Y además que estos familiares puedan arrojar un diagnóstico positivo frente a COVID, o que estos familiares sean incluidos en el grupo de riesgo, ¿no? Para tal efecto, el trabajador, ¿no?, que tenga bajo su cuidado a este personal puede solicitar dentro del estado de emergencia efectuar trabajo remoto, ¿no? Hasta que concluya, evidentemente, el estado de emergencia. Y además, el empleador tiene la obligación de brindar facilidades laborales a los trabajadores que tengan familiares directos que cuentan con diagnóstico positivo de COVID o que son considerados como grupo de riesgo ante un posible contagio frente a COVID, ¿no? Y siempre y cuando, evidentemente, estos no se encuentren hospitalizados, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de facilidades que un empleador puede dar en estos casos? Puede ser el trabajo remoto, puede ser una licencia con goce, permisos pagados, reducción de jornada, ¿no? Y válidamente todos aquellas formas o facilidades que puedan acordarse entre partes, ¿no? Un punto adicional que deviene de la prórroga de la emergencia sanitaria está vinculado a las trabajadoras en estado de gestación y lactancia, ¿no? En este caso, ¿no?, es obligación del empleador identificar a aquellas trabajadoras gestantes y a aquellas que están en periodo de lactancia a efectos de que se aplique sobre ellas de manera obligatoria el trabajo remoto. Ahora, también surgirá la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando una trabajadora embarazada o una trabajadora en periodo de lactancia no puede efectuar trabajo remoto porque sus actividades no lo permiten, ¿no? En esos casos, dado que no existe una compatibilidad, ¿no?, será obligación del empleador asignar labores compatibles de manera presencial, ¿no?, a las que originalmente se realizaba, ¿no? O en su defecto, y de manera preferente, es lo que dice la norma, otorgar una licencia con goce de remuneraciones sujeta a una compensación posterior. Eh, un punto importante en este devenir del estado de emergencia sanitaria también está vinculada a la seguridad y salud en el trabajo. Y es que cuando hablamos del tema de seguridad y salud del trabajo existen bastantes obligaciones, ¿no? Por ejemplo, hablamos de exámenes médicos ocupacionales, hablamos de auditorías, hablamos de capacitaciones sobre el personal, ¿no? Y específicamente sobre estos tres puntos, las normas que están vigentes en el estado de emergencia han establecido de que, en principio, ¿no?, está suspendida la obligación de efectuar exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Pero sobre este punto particular me gustaría hacer una precisión, ¿no? Y es que hay tres tipos de exámenes médicos ocupacionales.
los exámenes médico-ocupacionales anteriores, ¿no? O que se dan al inicio, ¿no?, de la relación laboral, aquellos que se dan de manera periódica y aquellos exámenes médicos ocupacionales que se dan al cese, ¿no? La suspensión de los exámenes médicos ocupacionales están referidos a los exámenes periódicos, ¿ya? Ahora, también va a existir esta suspensión de los exámenes médicos ocupacionales en tanto esto suponga previamente que el trabajador ejerza una actividad calificada como alto riesgo, salvo, ¿no?, que se haya efectuado este examen médico ocupacional en el último año, ¿no? Además de ello, no está comprendida dentro de esta suspensión los exámenes médico-ocupacionales de salida, ¿no?, que están dirigidos básicamente a actividades de alto riesgo. Ahora, lo que sí existe una suspensión expresa es aquella relacionada a las auditorías del sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Ahora, debo de precisar, esta suspensión únicamente se da durante el estado de emergencia, es decir, hasta el 1 de marzo del 2022. Una vez que culmine el estado de emergencia, esperemos, ¿no?, el 2 de marzo de 2022, por poner una fecha, se realizarán las auditorías correspondientes, incluso en un plazo de 90 días calendario, ¿no? Al término de este plazo, incluso va a ser necesario de que el empleador comunique o presente este informe de auditoría a la autoridad competente, ¿no? Ahora, también es importante mencionar aquella suspensión en relación a la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y es que si durante el estado de emergencia no es posible realizar una elección de representantes frente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que se ha establecido es que el mandato vencido, ¿no?, se prorroga hasta la fecha de término de la emergencia sanitaria, ¿no? Pero aquí mi recomendación es la siguiente. La norma habla en caso de, si es que no fuera posible renovar la elección, ¿no? Pero si es que esta fuera posible, ¿no?, considero que sí podría válidamente elegirse un nuevo comité, ¿no? Un tema particular también es aquel relacionado disculpen, a las capacitaciones presenciales, ¿no?, en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lo que sucede es que existe un deber del empleador de capacitar a su personal en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Normalmente, estas capacitaciones fuera del escenario del estado de emergencia eran presenciales, ¿no? Ahora, esta capacitación presencial va a ser obligatoria únicamente al momento de producirse la contratación, es decir, al nuevo personal, y también si es que se producen cambios en la función o en los puestos de trabajo. En esos casos va a ser obligatorio que el empleador garantice una capacitación presencial. En los demás casos, ¿no?, las capacitaciones que estén programadas en el plan de capacitaciones de seguridad en el trabajo van a poder ser realizadas de manera virtual, ¿no? Básicamente esas son las precisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo de cara al estado de emergencia. Además de ello, también es importante que ustedes consideren que durante el estado de emergencia, Salud asume un subsidio de incapacidad por COVID, ¿no?, por los primeros 20 días de enfermedad, ¿no? Aquellos trabajadores que han sido diagnosticados de manera, digamos, positiva frente al COVID, ¿no? Pero siempre que estos perciban una remuneración de hasta 2.400 soles, ¿no? Esa es la población objeto de este subsidio. Además de estas obligaciones breves que les he comentado, también es importante que ustedes consideren lo siguiente, y es que durante el estado de emergencia, el empleador debe pagar las remuneraciones a través de entidades del sistema financiero, ¿no? No realizarlas por ese medio incluso podría suponer de que no se ha hecho ese pago, ¿no?, salvo que el empleador pueda demostrar lo contrario, ¿no? Eh, Además de ello, es importante que ustedes consideren que el empleador puede reemplazar los documentos físicos, ¿no?, por documentos firmados de manera digital, ¿no?
Y un tema bastante particular es que durante este estado de emergencia, normalmente han existido notificaciones a cargo de la SUNAFIL, ¿no? Y es que para la notificación mediante correo electrónico de la Autoridad Administrativa de Trabajo se debe consignar la dirección electrónica en la primera comunicación que puede hacer la SUNAFIL, ¿no? Sin perjuicio de ello, como vamos a ver más adelante, sugiero revisar de manera constante la casilla electrónica de SUNAFIL, toda vez que actualmente esta entidad ya está emitiendo requerimientos y solicitudes de información por esta vía, ¿no? Más aún cuando ya se le ha facultado hacer función inspectiva mediante medios electrónicos, ¿no? Em, este es el primer punto que quería compartir con ustedes, ¿no? El segundo punto está vinculado al trabajo remoto, ¿no? Em, lo que sucede en este caso es que mediante decreto de urgencia 055-2021 SA, publicado el 24 de junio del 2021, se ha ampliado la vigencia de esta modalidad de trabajo remoto hasta el próximo 31 de diciembre de 2021. Es decir, tenemos trabajo remoto al menos garantizado hasta fin de año, ¿no? Sin embargo, quisiera que ustedes consideren algunas precisiones en relación a esta modalidad de trabajo. En principio, su implementación es facultativa, ¿no? En segundo lugar, el empleador no está obligado a proporcionar equipos o herramientas para el trabajo remoto, ¿no? A diferencia del teletrabajo, en el trabajo remoto, el empleador válidamente puede facultar o designar a que un trabajador trabaje desde el lugar donde está realizando su distanciamiento social, ¿no? Por la emergencia sanitaria, pero no necesariamente por ello tiene la obligación de asumir los costos de los equipos, ¿no? Por ejemplo, la laptop, ni de las herramientas, por ejemplo, el internet, ¿no? Estos gastos en el trabajo remoto válidamente pueden considerarse bajo cuenta del trabajador, ¿no? Salvo, evidentemente, de que exista un pacto entre el empleador y el trabajador por el cual el empleador se haga cargo de estos gastos, ¿no? Pero por regla general, el empleador no está obligado a compensar esos gastos generados por el trabajo remoto, ¿no? Ahora, también es obligatorio, ¿no? En el trabajo remoto, para el personal que sufre una comorbilidad frente al COVID-19, como vimos anteriormente, es obligatorio para los trabajadores que están incluidos en el grupo de riesgo, para los trabajadores en estado de gestación, ¿no? Así como para los trabajadores con discapacidad. Son los tres, digamos, las tres poblaciones sobre las cuales es obligatoria, ¿no? Y es necesario capacitar al personal sobre los nuevos riesgos de seguridad y salud en el trabajo que ha traído este trabajo remoto, ¿no? Es necesario capacitarlos en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y sobre todo en la incidencia que puede traer el uso de nuevas tecnologías en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, eh, hablamos de los riesgos en materia de en riesgos ergonómicos, por ejemplo, ¿no? O riesgos psicosociales tales como el estrés, ¿no? Que evidentemente desde casa incluso puede tener una mayor preponderancia, un estrés doméstico, ¿no? Originado por el trabajo remoto, a un estrés tradicional que se genera por el trabajo presencial, ¿no? En ambos casos es necesario, ¿no? Prevenir, ¿no? Guiar al trabajador y capacitarlos sobre la prevención de riesgos generados por el trabajo remoto, ¿no? Y un aspecto particular del trabajo remoto está vinculado al derecho a la desconexión digital. Ustedes dirán, ¿qué se entiende por desconexión digital? ¿Qué es ese derecho de desconexión digital? Pues básicamente este derecho apunta a la facultad que tiene el trabajador de desconectarse de todos los medios electrónicos que estén a su alcance, ¿no? Una vez que termine su jornada de trabajo diaria, hasta el inicio de la jornada ordinaria del día siguiente, ¿no? Además de desconectarse aquellos días de descanso semanal, los días feriados, los días de vacaciones, licencias, y en general todos los días en los cuales existe una suspensión de trabajo, ¿no? Ahora, también es importante señalar lo siguiente. Eso hace que mi empleador durante mi descanso semanal, durante mis vacaciones, no me pueda enviar algún tipo de requerimiento. No, no significa eso. Lo que significa es que yo no voy a estar obligado a responder ese requerimiento. En consecuencia, si yo
recibo un email de requerimiento en el descanso semanal o en el feriado, el mail válidamente puede salir de la bandeja de entrada de mi empleador, ¿no? O sea, válidamente yo puedo recibir ese correo. El derecho que yo tengo como trabajador es la facultad de no responder ese requerimiento hasta que se reanude mi jornada laboral, ¿no? Es importante señalar que en la legislación laboral vigente se ha establecido una serie de categorías de trabajadores que no están sujetos a la jornada máxima legal, ¿no? Como es el personal de dirección, aquellos trabajadores que no están sujetos a fiscalización inmediata, incluso trabajadores que realizan servicios intermitentes, ¿no? Incluso en este tipo de trabajadores también se garantiza la desconexión digital, ¿no? Por un lapso mínimo de 12 horas continuas en un periodo de 24, ¿no? Es decir, todos los trabajadores, sin importar la categoría que estos tengan, tienen derecho a la desconexión digital, ¿no? Y este derecho a la desconexión digital está vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Un tercer punto que me gustaría compartir con ustedes está vinculada a la contratación y a las obligaciones laborales, ¿no? Em, para ello, les quisiera comentar que recientemente, el 26 de junio del 2021, ha entrado en vigencia una modificación a la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Específicamente se han hecho dos modificaciones a la ley de seguridad y salud en el trabajo. La primera es que se ha establecido, ¿no?, que en caso a futuro ocurra un nuevo estado de emergencia, ya sea COVID o eh, por otra enfermedad, esperemos no pase, ¿no? El empleador debe necesariamente ejercer una vigilancia epidemiológica y de inteligencia sanitaria respecto a sus trabajadores, ¿no? Esta disposición antes no estaba comprendida, porque nuestra legislación en seguridad y salud del trabajo anterior a la pandemia, pues no estaba, no alcanzaba, no preveía estos escenarios de pandemia, ¿no? Pero ahora ya se ha previsto esto, ¿no? Si en un futuro vuelve a ocurrir un estado de emergencia, esperemos no pase, ¿no? Pero si es que en un futuro vuelve a pasar una situación similar a la que estamos viviendo, ya va a existir una norma que establezca que el empleador tiene la obligación de ejercer una vigilación sanitaria, ¿no? En relación a sus trabajadores, ¿no? Ahora, si bien en la práctica ya se estaba dando este caso del costo de los TPPs al empleador, específicamente esta norma ya lo ha dispuesto, ¿no? Los equipos de protección personal necesariamente los debe asumir el empleador, pero incluso aquí surge una particularidad. Esta obligación alcanza incluso en la perspectiva de que el trabajador no se encuentra en el centro de labores, o si éste estuviese desarrollando trabajo remoto. Incluso en esos supuestos, el trabajador tiene derecho a que el empleador asuma los costos por los equipos de protección personal, ¿no? Eh, una segunda novedad normativa está vinculada al reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Y es que a partir del 5 de julio de este año se ha aprobado el Decreto Supremo 014-2021-TR, y este ha establecido 5 aspectos importantes, ¿no? El primero de ellos está vinculado a acciones previas, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué son las acciones previas? Bueno, para efectos laborales, específicamente para efectos de una inspección laboral, las acciones previas se han definido como cierto tipo de actividades o diligencias a cargo del sistema inspectivo de trabajo, las cuales se dan antes del inicio de una actuación inspectiva, ¿no? Y están comprendidas por entre diversas modalidades por dos, digamos, novedades que ha tenido esta modificación, ¿no? La primera de estas está vinculada al módulo gestión de cumplimiento, ¿no?, y a la conciliación administrativa, ¿no? Eh, Antes del inicio de un procedimiento de investigación, eh, el módulo de gestión de cumplimiento inspira a que se verifique o se constaten hechos eh, mediante el uso de tecnologías de información o comunicación a cargo de la SUNAFIN, ¿no? Pero también es importante señalar aquí que
se ha dado pie a que exista una acción previa a un procedimiento de inspección laboral a través de una conciliación administrativa. Y es que lo que se propone a través de esta norma es que antes de que ocurra una fiscalización laboral, existe una conciliación administrativa previa por parte del denunciante, del trabajador denunciante, frente a su empleador denunciado, ¿no? A mi punto de vista, esto es una innovación legislativa bastante coherente, ¿no? Llamémoslo, porque a la fecha, eh, frente a una denuncia por parte de un trabajador, lo más, digamos, en el peor de los escenarios, esta va a terminar frente a una multa, ¿no? En relación a su empleador, la cual, en mi criterio, no favorece ni al empleador ni al trabajador, ya que la multa no va a ser, digamos, un monto económico que beneficie al trabajador. Esta multa es únicamente una sanción pecuniaria que impone el Estado, la cual evidentemente perjudica al empleador, pero tampoco va a beneficiar al trabajador. Bajo esa lógica, en mi perspectiva, es bastante coherente de que, al menos durante este estado de emergencia, y a partir del 5 de julio de 2021, se establezca o se prevea este mecanismo de conciliación administrativa, ¿no? Previa a una fiscalización laboral, ¿no? También se ha establecido el hecho de que exista una reducción de multa por infracciones a la labor inspectiva. Sucede que cuando un inspector de trabajo visita la empresa y este inspector cita al representante a una diligencia o requiere que el representante presente una serie de documentos, ¿no? Está actuando en ejercicio de su facultad, digamos, del ius imperium del Estado, ¿no? Está haciendo uso de una facultad inspectiva dispuesta por ley, ¿no? Y en caso el empleador no asista a esas diligencias o no cumpla con los requerimientos que puede efectuar la SUNAFIL, va a ser multado por una obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿qué pasa en los casos en los cuales yo no incurro en infracciones laborales, ¿no? En este caso ocurre un escenario bastante particular, ya que si bien es cierto, yo no puedo cometer infracción laboral, el solo hecho de no haber asistido a la diligencia inspectiva o no haber cumplido el requerimiento de comparecencia ya va a implicar que yo tenga que asumir una multa, ¿no? En estos casos, lo que ha previsto esta norma es que eh, al no detectarse infracciones sustantivas, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo no tuve ningún incumplimiento por los cuales vino Sunafil, ¿no? Por el solo hecho de no haber o de haber obstruido la labor inspectiva, la multa propuesta se va a reducir en un 90%, ¿no? Eso es algo bastante coherente también, ¿no? Un punto adicional sobre la modificación al reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo está vinculada también a la eliminación de la infracción de no contar con un ejemplar de síntesis de legislación laboral. Y es que anteriormente eh, se preveía que cada empleador tenga en el centro de trabajo un manual, ¿no? Que era la síntesis de legislación laboral, ¿no? Actualmente esa infracción ya se ha derogado, ¿no? Sin embargo, se ha aclarado una infracción muy grave que está vinculada con el registro de asistencia. Y es que se ha precisado a nivel normativo que en relación al registro de asistencia van a ser infracciones muy graves, tanto el hecho de no contar con el registro, con el hecho de que el registro no tenga la información necesaria, y también el hecho de impedir o sustituir al trabajador en el registro de asistencia, ¿no? Eso es algo que no estaba claro antes, pero ahora ya lo he aclarado. Esas son las tres circunstancias en las cuales un incumplimiento de registro de asistencia puede calificar como una infracción muy grave, ¿no? Además de ello, también es importante que ustedes sepan que recientemente se ha aprobado una norma que está modificando el reglamento eh, vinculado a la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Y precisamente sobre eso quisiera comentarles que a partir del 27 de julio de este año, se ha establecido una modificación sobre la formalidad de la queja ante una denuncia de hostigamiento sexual, ¿no? Y es que ahora las quejas por hostigamiento sexual
pueden ser presentadas de diversa forma, llamémoslo, ¿no? Pueden ser estas de manera escrita, pueden ser verbales, ¿no? Pueden ser presenciales, y acá viene el término importante, ¿no? Incluso pueden ser electrónicas, ¿no? Ante el órgano que establezca cada institución, ¿no? Esta es la novedad, ¿no? La forma está evolucionando, ¿no? Las tecnologías de la información están yendo en pro de las relaciones laborales a fin de que una trabajadora o un trabajador víctima de hostigamiento sexual válidamente pueda presentar una denuncia de manera electrónica, ¿no? A su empleador, ¿no? Ahora, también esta modificación vigente a partir del 27 de julio ha establecido de que cuando se toma conocimiento de una denuncia por hostigamiento sexual, se debe de redactar un acta, ¿no? De derechos de la persona denunciante, ¿no? En este acta, redactada por el empleador, deben de constar absolutamente todos los derechos que le asisten a una persona víctima de hostigamiento sexual, de acuerdo a la ley del hostigamiento sexual y de acuerdo al reglamento de la ley, ¿no? Incluso de manera supletoria se establece que en esta se prevean aquellos derechos que pueda tener una persona víctima de violencia doméstica, ¿no? Este acta necesariamente va a tener que ser firmada por la persona denunciante, ¿no? Si es que se trata de la víctima, para hacer constar, ¿no? Que ha sido debidamente informada de todos los derechos que le asisten en el marco del procedimiento de prevención y sanción frente al hostigamiento sexual, ¿no? Ahora, para ello también es posible que el empleador use de formatos físicos, ¿no? Pero también formatos virtuales, ¿no? Igual, la formalidad en esta modificación es algo que va en pro de las relaciones laborales, tanto a favor del trabajador como a favor del empleador. El acta puede ser suscrita de manera física, pero también puede ser elaborada de manera virtual, ¿no? Eh, un aspecto adicional importante en esta modificación está vinculada también al ofrecimiento de atención médica y psicológica. Y es que cuando se recibe, ¿no? Cuando se tiene conocimiento de una denuncia por hostigamiento sexual, eh, el órgano que recibe esta queja tiene un plazo no mayor de un día hábil para poner a disposición de la víctima aquellos canales de atención médica, física, mental o psicológica con los cuales cuenta la institución para hacer frente a este atentado por hostigamiento sexual, ¿no? Em, Ahora, de no contar con estos servicios, evidentemente, en estos casos se va a tener que derivar la atención a un establecimiento de salud público o privado a costa del empleador, evidentemente, ¿no? Ahora, lo que sucede aquí es que eh, este ofrecimiento de atención médica y psicológica va a tener que estar incluido dentro del acta de derechos de la persona denunciante, ¿no? En caso de que la víctima acepte o renuncie este ofrecimiento de servicios médicos, ¿no? Esta precisión va a tener que estar incluida dentro del acta, ¿no? Y debe de estar, debe dejarse constancia de este rechazo o de la aceptación de este ofrecimiento de servicios por parte de la víctima a través de su firma electrónica, a través de su huella digital, ¿no? En el documento, ¿no? Para tal efecto también es posible utilizar formatos físicos y formatos virtuales, ¿no? Finalmente, esta modificación ha tenido a bien establecer que en el funcionamiento del Comité de Prevención y Sanción frente al Hostigamiento Sexual se tome como regla supletoria, ¿no? Todo aquello que estuvo previsto para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Este es, a mi criterio, un punto bastante importante, toda vez que habían bastantes vacíos en cuanto a cómo funcionaba el Comité de Seguridad en el Trabajo, eh, frente al Comité de Prevención y, Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. A manera de ejemplo, ¿no? Lo que se generaba duda, ¿no? A veces era cuál es el plazo que debe de tener, cuál es el plazo del mandato que deben tener los miembros del comité frente a la prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? En el sector privado, propiamente la norma no lo definía, a diferencia de lo que sí definía en centros universitarios y en fuerzas públicas. En el sector privado la norma vigente no la definía.
pero a partir de esta modificación ya podemos tomar como referencia el funcionamiento que está previsto para el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. En consecuencia, podríamos decir sin temor a equivocarnos que en el sector privado, el plazo del mandato, por ejemplo, del Comité de Prevención y Sanción frente al hostigamiento sexual, estaría comprendido como un periodo que no sea menor a un año, ni mayor a 2, ¿no? En función a esta precisión normativa que está vigente a partir del 27 de julio del 2021. Una cuarta novedad está vinculada al tema de los lactarios, y es que a partir del 27 de julio del 2021 también se ha regulado el reglamento de la ley de implementación de lactarios, ¿no? Esta norma deviene de una ley anterior, ¿no? Había una ley que regulaba los lactarios, no obstante, desde el 27 de julio ya está vigente una norma que lo reglamenta, ¿no? Y específicamente, las novedades que trae este reglamento de la ley de implementación de lactarios está comprendido por los siguientes términos. Lo primero es que las beneficiarias de los lactarios van a, digamos, un lactario va a ser implementado en tanto existan 20 o más mujeres en edad fértil en el centro de trabajo, ¿no? Edad fértil está, digamos, relacionada a la edad que pueda tener una mujer entre los 15 a 49 años, ¿no? Sucede aquí que antes se tomaba ese número de 20, ¿no? Para implementar el lactario únicamente en relación a las mujeres que tenían un vínculo laboral directo con la empresa, ¿no? O sea, se daba la interpretación de que si es que yo no tengo 20 trabajadoras, ¿no? En edad fértil, no estoy obligado a tener lactario, ¿no? Pero ahora se ha precisado de que eh, este número de 20, ¿no? No solo alcanza a las trabajadoras que tengan vínculo laboral directo, sino también alcanzan a a todas aquellas que prestan servicios en el centro de trabajo. Entonces, válidamente, para computar el número de mujeres en edad fértil, no solamente se va a tener que considerar a las que tienen relación directa, sino también aquellas que prestan, por ejemplo, servicios de intermediación, servicios de tercerización, incluso se va a tener que considerar en este número a los practicantes profesionales, ¿no? Para computar si es que tengo o no tengo la obligación de implementar un lactario, ¿no? En conclusión, se va a tener que tomar en cuenta, ¿no? Al número íntegro de mujeres en el centro de trabajo, a fin de determinar si es que uno está en la obligación o no de contar con un lactario, ¿no? También se ha reducido el área mínima del lactario de 10 metros cuadrados a 7.5 metros cuadrados, ¿no? Y se ha establecido de que este lactario, ¿no? Debe de estar ubicado en una zona alejada de áreas peligrosas, contaminadas, o que involucren un peligro para la seguridad de salud de las lactantes, ¿no? Y para la adecuada conservación de la leche materna. Eh, Puntos adicionales en relación a esto están vinculadas a la evaluación que debe de hacerse sobre la ubicación del área de implementación del lactario. Y es que la ubicación del área del lactario, ¿no? Como este debe estar alejado de zonas peligrosas, la evaluación de dónde ubico este lactario es competencia de los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero para ello también debe de participar el área de recursos humanos y bienestar social, y si fuera el caso, el área de medicina ocupacional o la que haga sus veces, ¿no? Eh, También es importante señalar que el lactario eh, puede implementarse en un inmueble colindante al centro de trabajo, ¿no? Esto ocurre en aquellos casos en los cuales existen empresas que superan, ¿no? O ya alcanzan el número de trabajadoras en edad fértil para que se implemente el lactario, pero que sus necesidades logísticas le impiden tener un lactario en el centro de trabajo. En esas circunstancias es válidamente posible, ¿no? Que el lactario pueda ser implementado en un inmueble colindante al centro de trabajo, ¿no? Incluso si es que una empresa que no cuenta con el espacio suficiente para tener un lactario dentro de sus instalaciones, tuviese, digamos, la suerte de que
exista otra empresa colindante a ella que sí tiene los medios o la logística necesaria o espacio adecuado para implementar un lactario, es posible de que se genere un acuerdo para compartir el uso de ese lugar físico, ¿no? A favor de las usuarias de ambas instituciones, ¿no? Además de ello, se debe tener en cuenta de que el empleador tiene la obligación de comunicar ahora la implementación, el traslado o la reubicación o cierre incluso de su centro de lactario al Ministerio de la Mujer. Esto dentro de los 10 días hábiles siguientes a ocurrido este hecho, ¿no? En materia de lactarios, también existe un trabajo bastante riguroso para el área de recursos humanos, ya que esta nueva modificación, o perdón, esta reglamentación ha establecido de que el área de recursos humanos tenga al menos 4 obligaciones, ¿no? La primera de ellas es la de promover, informar o capacitar al personal sobre el uso del lactario, el deber de elaborar directivas, procedimientos o reglamentos para la implementación, el uso y acceso al servicio lactario, los cuales evidentemente pueden estar contenidos en una directiva independiente, pero también pueden estar regulados en el reglamento interno de trabajo de la institución, ¿no? Para lo cual, a mi modo de ver, es una sugerencia para aquellos empleadores que me están escuchando o aquel área de recursos humanos, es una oportunidad para modificar su reglamento interno de trabajo vigente, ¿no? Además de ello, de contar con esta función de reglamentación, ¿no? El empleador tiene la obligación de registrar o de implementar un registro de las usuarias del servicio del actuario y también establecer un pequeño registro de asistencia, ¿no? Llamémoslo, no el registro de asistencia ordinario que conocemos, sino un registro de asistencia al servicio del lactario, ¿no? Es en términos coloquiales, sería un control de asistencia diminuto, ¿no? O un registro de asistencia anexo al que conocemos de manera tradicional, pero vinculado específicamente al servicio de lactario, ¿no? Y por último, tiene el deber de instalar letreros de señalización, ubicación e identificación del lugar del lactario institucional, ¿no? Es importante que ustedes también consideren lo siguiente, y es que cuando el empleador ya tiene la obligación de implementar un lactario, ¿no? Debe de garantizar el uso de un lactario, ¿no? Y el uso o el tiempo de uso de este lactario debe ser garantizado por un tiempo que no puede ser inferior a 1 hora diaria, ¿no? Ahora, eh, la pregunta será la siguiente. ¿Esta hora del uso del lactario es distinta a la licencia por lactancia? Sí, es distinta a la hora de licencia por lactancia, ¿no? En consecuencia, esto es algo que lo deben de prever de manera bastante importante, ¿no? No se acumulan, ¿no? Bajo esta perspectiva, aquel empleador que ya tenga la obligación de implementar un lactario eh, va a tener que garantizar tanto la hora de lactancia de la gestante, perdón, de la madre, ¿no? Eh, pero también va a tener que garantizar que dentro de las instalaciones de la empresa use el lactario, ¿no? Por un tiempo que no puede ser inferior a 1 hora, ¿no? Y es también importante advertir aquí lo siguiente, y es que este reglamento ha establecido que el área de recursos humanos designe un personal entre aquellos que están vinculados a labores de bienestar social, aquel que asuma una función de coordinador de un servicio de lactancia institucional, ¿no? Ahora es necesario que dentro de la empresa exista una persona específicamente encargada de coordinar el servicio de lactario, ¿no? Y esta persona debe estar designada por el área de recursos humanos. Una novedad legislativa también reciente que quisiera compartir con ustedes es aquella vinculada al Tribunal de Fiscalización Laboral. Em, Seguro, entiendo que hay gente en la sala que ya ha podido identificar que la SUNAFIL ahora tiene un órgano que resuelve en última instancia aquellos casos que están vinculados con el sistema de inspección de trabajo, ¿no? Lo que sucede es que antes, cuando ocurría un procedimiento de fiscalización laboral,
este terminaba en una resolución de primera instancia, la cual eventualmente podía ser apelada, ¿no? Y esta la resolvía una intendencia, ¿no? Regional en el caso de Cusco o central en el caso de Lima Metropolitana, ¿no? Sin embargo, ahora es posible, frente a una resolución de intendencia, incluso recurrir a una tercera instancia, que es el Tribunal de Fiscalización Laboral, a fin de que pueda resolver un caso de revisión, ¿no? Pero únicamente sobre infracciones que califiquen como muy graves, ¿no? En esos casos va a ser posible que se pueda acudir a un tribunal de fiscalización laboral, una sede central que está localizada en Lima, pero ya se garantiza, ¿no? Al menos una tercera instancia para resolver un procedimiento inspectivo laboral. Y precisamente a raíz de ello, se han emitido en estos últimos meses tres directivas, ¿no? La primera de ellas está vigente desde el 30 de junio de 2021, que es un protocolo que regula la función efectiva en el estado de emergencia. La segunda de ellas, vigente también desde el 30 de junio de 2021, que es una directiva que regula el procedimiento sancionador en el sistema de inspección de trabajo. Y finalmente una tercera, que esta sí es bastante reciente, que es la directiva sobre ejercicio de la función inspectiva, la versión 2, vigente desde la anterior semana, que es el 12 de agosto de 2021. En específico, quisiera centrarme sobre esta última directiva, y es que precisamente ella ha establecido de que las inspecciones de trabajo en el contexto de pandemia, ¿no? Pueden ser desarrolladas de manera virtual o presencial, ¿no? Incluso esto va a suponer de que exista un expediente físico, pero también un expediente virtual, ¿no? Se ha establecido en esta última directiva, vigente desde el 12 de agosto de 2021, que el inspector de trabajo, cuando desarrolla sus funciones de investigación y en caso no determine responsabilidad al administrado, tiene el deber de emitir un informe de actuaciones inspectivas dentro de los 20 días hábiles de culminada su investigación, ¿no? Eso es algo bastante positivo, toda vez que con anterioridad a esta directiva no se establecía un plazo claro, ¿no? En relación a eh, cuál era la oportunidad que tenía un inspector de trabajo para emitir un informe cuando no había responsabilidad, ¿no? A veces un administrado estaba años y años en la incertidumbre si es que había o no cometido una infracción laboral. Ahora lo va a poder saber dentro de 20 días hábiles de culminada la investigación, ¿no? También se ha establecido que el plazo para cumplir requerimientos mediante el uso de tecnologías de la información debe ser adecuado y garantizado, y sobre todo razonable. Bajo ese supuesto se ha establecido que este plazo para ejercer un requerimiento por parte de la SUNAFIL debe observar un plazo que no debe ser menor a los 3 días hábiles, ¿no? Además de ello, se ha aclarado, ¿no? Que las inspecciones laborales pueden ser realizadas, o perdón, las comunicaciones, ¿no? Pueden ser realizadas mediante un requerimiento de información electrónica, ¿no? Usando el correo electrónico, ¿no? Pero también por casilla electrónica, ¿no? Esto a elección del inspector de trabajo, ¿no? Em, Bajo esa óptica, y al personal que me pueda estar escuchando en esta conferencia, que esté imbuido en ese tema de fiscalización laboral, sea recursos humanos, administradores, gerentes, mi sugerencia por sobre todo es que cuiden bastante el uso de la casilla electrónica, ya que esta directiva ha dejado carta abierta que un inspector de trabajo pueda elegir en comunicarse mediante correo o mediante casilla, ¿no? Ese hecho requiere y urge que toda la organización empresarial esté focalizada, y es más, no exagero en decir de que todos los días exista una persona encargada de vigilar el contenido de la casilla electrónica, ¿no? Porque cualquier información, cualquier requerimiento que se haga por vía casilla electrónica es completamente válido, ¿no? Y estos requerimientos evidentemente contienen plazos, los cuales, de no ser observados, van a meditar multas a cargo de la SUNAFIL por
obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Y bajo esa lógica, yo quisiera comentarles que es bastante importante este tema de multas laborales, ya que no son menores las multas que actualmente están reguladas en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? Como ustedes pueden ver del cuadro que está expuesto en esta diapositiva, las multas laborales se gradúan por tipo de empresa, sea microempresa, pequeña empresa o una empresa que no esté categorizada en ninguna de esas categorías, ¿no? Llamémosla una empresa en régimen general, ¿no? Pero también se cataloga en cuanto a el tipo de gravedad que tenga una infracción y al número de trabajadores afectados. Ustedes van a poder analizar de ese cuadro que mientras exista una infracción con mayor gravedad, llamémosla infracción muy grave, la cual afecte a más trabajadores, va a ser preponderante o va a ser merecedora de una multa con mayor cuantía, ¿no? Estamos hablando en el peor supuesto, digamos, de un empleador que está considerado en el régimen general, que comete una infracción muy grave que afecta a más de 1000 trabajadores, de asumir incluso una multa por 52 UIT, ¿no? Lo cual evidentemente no es un monto pequeño, ¿no? Es por eso que les sugiero, ¿no? Tener bastante cuidado en cuanto a las inspecciones laborales y sobre todo al cumplimiento de las obligaciones laborales que pueda conllevar una inspección laboral o incluso la propia gestión de la empresa, ¿no? Y quisiera traer a colación también un caso bastante particular a raíz del estado de emergencia, y es que normalmente ustedes han quizás podido advertir que existe una obligación sobre el hecho de contratar un seguro de vida ley, ¿no? Sin embargo, no todos tienen claro el hecho del registro de este contrato de vida ley, ¿no? Y esta es una norma que no es reciente, sino que ya data desde el año 2011, incluso entiendo, por la cual se exige que el empleador no solo tiene la obligación de contratar el seguro, sino que también tiene la obligación de registrarlo, ¿no? Este registro del seguro, del contrato de seguro de vida ley antes pues no estaba implementado, ahora sí existe una modalidad electrónica por la cual se puede registrar ese contrato del seguro de vida ley, y en caso de no hacerlo, es posible que una empresa sea sancionada con una infracción grave, ¿no? Y evidentemente en estos casos el número de trabajadores afectados va a ser la totalidad de trabajadores, ¿no? Es por eso que, de momento, por ejemplo, si es que ustedes no tienen registrado su contrato de seguro de vida de ley, es momento que lo hagan para evitar concurrir en una infracción laboral que de todas maneras va a ser bastante perjudicial para su empresa, ¿no? Y además de ello, también quisiera compartir con ustedes una resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL, por la cual se ha sancionado a una empresa que no ha incluido a sus trabajadores y sus representantes en la evaluación de los riesgos psicosociales, ¿no? Como veíamos anteriormente, el empleador en este ámbito del trabajo remoto debe también garantizar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y precisamente en ese devenir es que al existir trabajo remoto y al existir la obligación del empleador de gestionar la seguridad y salud en el trabajo, también debe de incluir los nuevos riesgos laborales que existen por esta nueva modalidad de servicios, que es el trabajo remoto. Y específicamente, el empleador, ¿no? De acuerdo a ese criterio, es una FIL, debe de incluir a sus trabajadores y a sus representantes en la evaluación de los riesgos psicosociales, ¿no? O sea, no basta con que un empleador identifique un riesgo laboral, sino que también debe hacer partícipe a sus trabajadores de la evaluación de esos riesgos laborales, ¿no? Ahora, no hacer esa acción puede generar eventualmente que la SUNAFIL, como en el caso que les comento, específicamente es la resolución 1025-2021 SUNAFIL de la Intendencia de Lima Metropolitana, haya sancionado a un empleador por cometer una infracción grave tipificada en el numeral 27.13 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, por
supuestamente incurrir en la infracción consistente en vulnerar el derecho de información, consulta y participación de los trabajadores en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ¿no? Así que cuidado, ¿no? No solamente basta gestionar el riesgo, sino que también es necesario hacer partícipe a los trabajadores y a sus representantes en esa evaluación de los riesgos, ¿no? Eh, bueno, finalmente, y ya llegando al final de la presente exposición, yo quisiera también compartirles que no todas, digamos, las normas que han sido emitidas en este estado de emergencia, ¿no? O a raíz de la pandemia, tienen un carácter punitivo, ¿no? También saludo un hecho importante, y es que mediante un informe emitido el año pasado, específicamente hablo del informe 53-2020 del Ministerio de Trabajo, se ha absuelto una consulta de la Sociedad Nacional de Industrias en materia de contratación laboral ante el impacto del COVID-19, ¿no? Eh, Esta consulta, de manera, digamos, breve, o de manera sencilla, buscaba que se aclare a la Sociedad Nacional de Industrias si es que era permitida o no la contratación temporal en el contexto de pandemia, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo ha emitido este informe, de acuerdo al cual ha dado la posibilidad, en efecto, de que sí se usen contratos temporales durante el estado de emergencia, ¿no? Ahora, lo que sí es importante señalar acá es que para celebrar contratos temporales en el estado de emergencia, evidentemente se debe de justificar, ¿no? La causa objetiva que habilita una contratación temporal, ¿no? Y esa causa objetiva debe ser debidamente comprobable, ¿no? Y además debe estar contenida en el contrato de trabajo escrito. Bajo esa circunstancia, lo que yo quisiera compartirles es que a raíz de la reactivación turística en Cusco, lo que yo puedo advertir pues es que ha habido, ¿no? La mayor parte de negocios locales en nuestra ciudad vinculados al sector turismo están relacionados al sector, por ejemplo, de restaurantes, ¿no? Los cuales, hoteles, ¿no? Tiendas comerciales, ¿no? Y diversos negocios que por la situación de pandemia han visto suspendidas o disminuidas sus actividades, ¿no? Por la restricción y por el aislamiento social, ¿no? Esa situación, de hecho, evidentemente ha podido poner en riesgo a la empresa, pero también ha podido suponer un factor para que la planilla de la empresa se vea reducida, ¿no? Ya sea mediante cartas de renuncia por parte del propio personal, acuerdos de mutuo disenso, ¿no? Y es en esa situación que este informe emitido por el Ministerio de Trabajo ha establecido de que la reanudación progresiva, ¿no? De las actividades económicas que estas empresas están atravesando, ¿no? Y además el hecho de que estas empresas retomen sus actividades en forma presencial, em, en el supuesto de que justifique una contratación de personal, de mayor personal al que se tenía, podría ser una causal habilitante para suscribir contratos bajo modalidad, específicamente bajo el tipo de incremento de actividad, ¿no? Ese hecho, a parecer mío, es bastante importante, toda vez que en este informe el Ministerio de Trabajo al menos fija criterios por los cuales un empleador en el sector de restaurantes, un empleador en el sector hotelero en Cusco, que ha sufrido un impacto significante en su actividad por la pandemia y que ahora está en una situación de reactivación económica, ¿no? Y que ahora requiere contratar personal precisamente porque se está reactivando su actividad, va a poder celebrar contratos temporales por incremento de actividad, ¿no? Esa es una situación que yo saludo de este informe, el cual incluso se emitió el año pasado. No ha variado el contenido en relación, y tampoco evidentemente la situación en relación a la reactivación de este año. En consecuencia, yo
considero que es válidamente aplicable y sujeta a las disposiciones legales que existan, ¿no? Pero de todos modos es un informe que suma, ¿no? A efectos de la reactivación económica. Bueno, esas son las ideas que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Finalmente, quisiera compartirles que yo a la fecha me estoy dedicando a asesorar empresas locales y nacionales en materia específica de derecho del trabajo, ¿no? Ya sean inspecciones laborales, procesos judiciales en materia laboral. Les dejo mi número de contacto en la filmina y también mi correo electrónico para que ustedes también puedan acceder a una consulta o cualquier duda que ustedes puedan tener en relación en materia laboral, ¿no? Bueno, básicamente quería compartir esas ideas y estoy dispuesto a escuchar sus dudas o consultas que tengan sobre el contenido de esta conferencia. Gracias. Sí, bueno, cualquier consulta o cualquier duda que tengan hacia el expositor podrán levantar la mano o simplemente podrían activar su micrófono y él sabrá responder. Comentarles también que si es que no pudieran levantar la mano o encender su micrófono, podrían escribir al chat para poder leerlas y hacerle llegar al expositor. Buenas noches, doctor William. Primero, felicitar la exposición y para consultarle acerca de un punto que explicaba en la conferencia, cuando usted se refiere al teletrabajo y al trabajo remoto, en el cual en uno de ellos el empleador no está obligado a cubrir los gastos, en, no sé si nos podía aclarar en cuál es, o tal vez no sé si entendí bien, en cuál el empleador no está obligado a asumir los gastos digamos, que implicaría sea el trabajo remoto o el teletrabajo. Sí, claro, con todo gusto te aclaro esa pequeña distinción. La obligación de compensar los gastos derivados del servicio, ¿no? Están previstos para el teletrabajo, ¿no? En el marco de la ley del teletrabajo vigente desde el año 2013, el empleador tiene ese deber, debe de compensar todos los gastos derivados, sea en la prestación, ¿no? Como en las herramientas, ¿no? Llamémoslo equipos, laptop o herramientas internet, para que el trabajador pueda desempeñar sus labores. Donde no está obligado a compensar estos gastos es en el trabajo remoto, ¿no? Ahora, el trabajo remoto es una modalidad que está vigente únicamente hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Bajo esa circunstancia, lógicamente los empleadores hasta el 31 de diciembre de este año van a aplicar el trabajo remoto, ¿no? Porque es una modalidad que de cierto modo les genera mayores beneficios, ¿no? En materia de costos laborales. Sin embargo, la proyección es que una vez culminado el estado de emergencia, ¿no? Se asuma nuevamente esta legislación del teletrabajo, ¿no? O en su defecto se modifique, ¿no? La norma vigente sobre teletrabajo para que existan, digamos, ciertos beneficios que puedan generarse un empleador para que apueste por esta modalidad del teletrabajo, ¿no? Pero ya siendo sintéticos, la modalidad en la cual no está, no es obligada la compensación de los materiales, de los servicios, está circunscrita de manera exclusiva para el trabajo remoto, ¿no? Y bueno, básicamente eso, y gracias por tu pregunta. Doctor William, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor. ¿Néstor? Sí, doctor, ¿cómo está? Qué Néstor, gusto qué gusto. saludarlo. Felicitaciones por su brillante exposición. Solo tres preguntitas, doctor, muy cortitas. Usted ha hablado del trabajo dentro de este contexto de la pandemia y se ha visto en la realidad de que en muchos centros laborales había trabajadores asintomáticos, inclusive en Sicuani, en una entidad financiera, un trabajador llegó a fallecer por este tema del COVID. Entonces, ¿cómo controla el empleador en este caso si el trabajador está con COVID o no? Sabiendo de que muchas personas pueden ser asintomáticos, ¿no? Entonces, para eso tal vez se ha establecido el tema de la implementación o el tema de que se pueda contratar a un médico ocupacional quien se podría encargar de este tema. Y este tema, doctor, está regulado. El otro tema, doctor, el que quería preguntar, el tema del COVID, ¿se podría considerar, doctor, como una enfermedad profesional? Muchas gracias, doctor. No, a ti, Néstor, por tus preguntas, bastante interesantes. Mira, en relación al control o el seguimiento de COVID, sí existe una norma que expresamente ha establecido la obligación de que el empleador debe hacer un seguimiento continuo. Es más, debe de hacer un reporte de aquellos casos sospechosos o de diagnóstico confirmado, ¿no? Y básicamente esta es la resolución ministerial 972-2020 MINSA, ¿no? Ahora, la segunda pregunta que haces sí es bastante discutible en relación a si el COVID es una enfermedad profesional o no, ¿no? Y esto, toda vez que una enfermedad profesional va a ser considerada tal en cuanto su origen precisamente esté vinculada a la prestación de servicios, ¿no? Eh, en la, en el devenir de todo este periodo de emergencia se ha generado una discusión sobre eso, y la conclusión más acertada a la que yo he podido tener acercamiento es que el COVID-19 va a ser considerado una enfermedad profesional para aquellas actividades que supongan un alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que exista un médico, eh, pero no cualquier médico, ¿no? Sino un médico expuesto de manera frecuente a COVID por trabajar en el área UCI, por ejemplo, de un hospital, ¿no? Evidentemente, la labor de este médico va a estar sujeta a un riesgo muy alto, ¿no? Y en caso este médico se contagie de COVID, sí es factible de que ese hecho sea catalogado como una enfermedad profesional, ¿no? Y claro que esto tiene bastante lógica y coherencia, ¿no? Sin embargo, eh, considero que estos serían los únicos supuestos, ¿no? En los cuales el COVID sea considerado una enfermedad profesional. En concreto, para actividades que sean de muy alto riesgo vinculados al COVID, ¿no? Y no, pues, para otro tipo de actividades o servicios. Pongamos el caso de un consultor o de un asesor financiero de un banco, ¿no? Por así decirlo, que pudo contraer el COVID en su casa, ¿no? Que pudo contraer el COVID yendo a su centro de trabajo, ¿no? En estos casos no existe necesariamente una conexión, una relación causal, ¿no? Entre sus actividades y la forma como se contagió del COVID, ¿no? En esos supuestos considero pues que no estaría catalogado expresamente como una enfermedad de tipo profesional, ¿no? Igual, bastante interesante tu pregunta, Néstor. Muchas gracias. Doctor, la tercera pregunta me he olvidado, doctor, el tema del descanso. Este, en un caso concreto, doctor, en un ejemplo que tengo es en la municipalidad, por ejemplo, de Santiago, a un trabajador le diagnosticaron COVID, ¿no? Y entonces le dieron 3 días de descanso. Eso, doctor, está bien. ¿Cómo se debería dar el descanso? ¿Por cuánto tiempo se debería dar
al trabajador su descanso por COVID, y si hay plazos o no, doctor. Muchas gracias una vez más. Gracias. No, no te preocupes, Néstor. Eh, el tema del tratamiento post o recuperatorio frente al COVID, evidentemente es una norma que escapa a las disposiciones laborales, ¿no? Pero no por ello, sobre ella debería de dejar de aplicar un término de razonabilidad, ¿no? No considero adecuado de que un médico haya, pues, diagnosticado un periodo de recuperación de COVID únicamente 3 días, ¿no? Salvo que este haya sido un caso, digamos, leve, asintomático, o si fuera el caso, un caso sobre el cual ya esté el paciente en los últimos días, ¿no? De la post-infección por el COVID, ¿no? Pero yo creo que habría que analizar en esos casos eh, el término de razonabilidad adecuado al caso concreto, ¿no? No sé cuál haya sido la condición particular de tu cliente o de la persona que comentas, pero necesariamente para una emisión de un descanso médico, ¿no? Se debe de observar un término de razonabilidad, ¿no? Ahora, no observarlo eventualmente hasta podría poner en riesgo a un médico por responsabilidad, ¿no? Pero bueno, son temas que ya están más al lado de la responsabilidad civil, ¿no? Pero en términos laborales no se ha establecido un término, un plazo exacto de cuál sería el periodo de descanso frente a una persona que padeció de COVID-19, ¿no? Como te repito, habría que observar en estos casos únicamente la razonabilidad. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasa si, bueno, con relación a los descansos médicos, qué pasa si un trabajador ya, bueno, está de vacaciones y faltando un día para las vacaciones tiene, entonces eso, aplican también los 14 días de descanso médico cubiertos por la empresa? ¿Cómo sería manejarlo adecuadamente en ese caso, doctor? Muchas gracias. Sí, no sé si puedes repetir la pregunta, por favor, se ha entrecortado un poco. La- Bueno, en el caso de tener un trabajador que está de vacaciones y para reincorporarse a la empresa, bueno, antes de reincorporarse es diagnosticado con COVID-19. Entonces, ¿cómo se consideran esos días de descanso médico? ok. Bueno, los días de descanso médico, como a ver, lo que sucede aquí es algo bastante particular, ¿no? Em, el trabajador, habría que ver si es que el trabajador se ha infectado o no dentro del periodo vacacional, en principio, ¿no? Si es que el trabajador se infectó antes del periodo vacacional y yo le doy vacaciones, eso sería un hecho ilegal, ¿no? No se puede hacer eso. Pero si es que el trabajador se infectó, ¿no? Cuando ya se le había otorgado vacaciones, ¿no? Las vacaciones culminarían al plazo que habría pactado con el empleador o al plazo que el empleador le habría impuesto, ¿no? Si en el caso que comentas, las vacaciones culminarían en la fecha en que estuvieron designadas, ¿no? En ese caso, el último día de vacaciones, ¿no? Al día siguiente, en ese caso, ¿no? Ahora, el diagnóstico o el descanso médico por COVID tendría que computarse una vez finalizado el periodo vacacional, ¿no? En el caso que expones, luego de 2 días de ocurrido ese hecho, ¿no? Básicamente lo que debería de ocurrir. Sí, también tenemos una pregunta aquí, es de Erika Ortiz de Orue. Dice, quisiera hacer una pregunta. De acuerdo a su exposición, el informe de SUNAFIL establece que los empleadores pueden contratar dentro de la vigencia del estado de emergencia, con contratos modales de incremento de actividad. ¿Qué pasa con los contratos por necesidad de mercado? ¿Es posible contratar bajo esta modalidad? Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, en el informe que
que expuse en la presente conferencia, a ver, en específico, en este informe, ¿no? El 0053-2020 MTPE. Este informe ha aclarado básicamente la posibilidad de realizar contrataciones sujetas a modalidad en 3 tipos de contratos, en 4 incluso. El contrato por necesidades de mercado, el contrato por incremento de actividad, el contrato ocasional y el contrato por servicio específico, ¿no? En relación al contrato de necesidades de mercado, sí se ha previsto de que es posible contratar, pero es necesario, ¿no?, observar la causa objetiva que conlleva una necesidad de mercado, ¿no? La necesidad de mercado atiende a una necesidad imprevisible, ¿no?, que surge por un requerimiento coyuntural de la demanda, ¿no? Es decir, el hecho de que un empleador de un momento a otro tenga una elevada demanda de sus servicios que requieran que éste contrate mayor personal, ¿no? Frente al COVID-19, este informe ha emitido una opinión favorable para el uso de esos contratos por necesidades de mercado, y me parece interesante el ejemplo que en este informe se ha tratado, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de aquella empresa, ¿no?, que al inicio de COVID, ¿no? Este informe es del 2020, por si acaso, ¿no?, que es del año pasado, pero me ha resultado bastante interesante el ejemplo que ha puesto para el uso de necesidades de mercado, ¿no? Y este es el caso de una empresa que se dedicaba a la fabricación de mascarillas, ¿no? Y es que, por ejemplo, antes de marzo del 2020 tenía una producción, por ejemplo, regular de 1.000.000 de mascarillas, pongámosle, ¿no? Y sucede que con la pandemia del COVID, su producción de mascarillas, por la demanda, por la coyuntura de la infección, ha sufrido un incremento imprevisible y coyuntural, ¿no? En este caso, digamos, de marzo, de pasar a producir 1.000.000, ha pasado a abril a producir 6 millones, 7 millones de mascarillas, por ejemplo, ¿no? Ese hecho, ¿no?, de acuerdo al informe del Ministerio de Trabajo, habilitaría perfectamente a usar contratos por necesidades de mercado, ¿no? Pero ojo, este ejemplo, digamos, lo explico a efectos de una coyuntura que hubo de marzo a abril del 2020, ¿no? Actualmente, ya no sería posible usar ese tipo de contrato de necesidades de mercado a la coyuntura actual, porque el incremento de mascarillas ya no es, a la fecha, 2021, agosto 20, ya no es una situación imprevisible, ya no es una situación coyuntural, ¿no?, sino que es una situación por demás previsible, ¿no?, por todo el escenario de emergencia, ¿no? Pero bajo este informe, ¿no?, y en conclusión, en tanto tú puedas justificar un incremento imprevisible y coyuntural de tus servicios originado por la demanda, sí sería viable eh, celebrar este tipo de contratos por necesidades de mercado, ¿no? Y te repito, tu causa objetiva para la celebración de este contrato necesariamente debe de estar expresada en tu contrato, pero además debe ser válidamente y objetivamente comprobable, ¿no? Pero bueno, esta es una opinión, es una pregunta importante y bueno, me ha permitido aclarar un poco el informe que he explicado en la ponencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor William Quispe Lobatón, por su excelente conferencia. Agradecemos a todos los concurrentes a esta conferencia gratuita virtual. Y bueno, gracias a todos y que tengan buena noche. Gracias a ustedes por la invitación y también, bueno, pedirles que se cuiden bastante en este escenario. Nos asumimos a una tercera ola probablemente. A tomar las medidas, cuídense en casa y bueno, saludos. Estamos en contacto. Un abrazo.